Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa una misión que a primera vista podría parecer que nos lleva por los pasillos silenciosos de una clínica psicoanalítica, Ujú. pero que en realidad tiene el potencial de transformar por completo la manera en que procesamos absolutamente cualquier documento. Totalmente. Ya sea un artículo académico, un reporte corporativo complejo o una investigación extensa, hoy vamos a ver esos textos con otros ojos. Así es. Nos vamos a sumergir en un concepto denso pero profundamente revelador, basándonos en un ensayo de Hernando Bernal titulado El comentario de texto como método de investigación. Un texto fascinante. Y vaya que lo es. El objetivo de esta sesión, para quienes nos escuchan, es desentrañar cómo la forma tan particular en que los psicoanalistas escuchan a sus pacientes puede cambiar radicalmente la forma en que leemos. Claro. Y la premisa inicial plantea un reto tremendo. La idea de que leer no es solo pasar los ojos por encima de las palabras buscando datos, sino aplicar una herramienta metodológica para descubrir verdades ocultas en la misma estructura del texto. Es un enfoque verdaderamente transformador y yo diría muy necesario hoy en día. Y es crucial establecer desde el principio que, aunque la raíz de todo esto es el psicoanálisis, la aplicación va mucho más allá de la teoría clínica o de lo que ocurre en un diván clásico. Exacto. Lo que Bernal nos presenta, rescatando los conceptos de figuras fundamentales como Jacques Lacan y Jacques Alan Miller, es una nueva lente metodológica para el procesamiento de información. Ujú. Porque, hoy en día nos enfrentamos a un volumen de textos sin precedentes. Pasamos los días escaneando párrafos en diagonal buscando confirmar nuestros propios sesgos o intentando extraer la idea principal en 5 segundos. Es que sí vivimos en la cultura del resumen rápido. Exactamente. Y este método propone exactamente lo contrario. Exige detenerse, aplicar rigor, paciencia y sobre todo adoptar una disposición intelectual distinta frente a la palabra escrita. Es una herramienta diseñada para quienes necesitan ir más allá de la superficie, independientemente de su campo de estudio o profesión. Bien, vamos a desempacar esto porque el punto de partida que plantea Bernal en su texto no solo es complejo, sino que parece desafiar el sentido común. Ajá. En el documento cita directamente a Jacques Lacan de un texto de 1985, y la frase dice algo así como que, en el discurso analítico, los psicoanalistas suponen que el sujeto del inconsciente sabe leer. Así es. Y añade que no solo suponen que sabe leer, sino que puede aprender a leer. Esa afirmación rompe con el molde. Completamente. Normalmente pensamos en el inconsciente como una especie de archivo oscuro, un lugar caótico, de instintos y recuerdos reprimidos. Pero aquí de repente se le otorga una habilidad activa y sofisticada. ¿Cómo debemos entender esta capacidad de lectura que opera bajo la superficie de nuestra mente? Para entender esa afirmación sin perdernos en abstracciones, tenemos que observar qué es lo que realmente hace un psicoanalista en su práctica. Su principal herramienta es la escucha. Claro, la clásica imagen del analista escuchando. Exacto, pero de ninguna manera es una escucha cotidiana. Cuando los analistas escuchan a los pacientes, no están enotando los hechos de la historia consciente y lineal que la persona intenta relatar. En realidad están prestando atención a las fisuras de esa historia. A las grietas, digamos. A las grietas. Están escuchando los lapsus, las repeticiones inexplicables, las contradicciones flagrantes y los silencios repentinos. Esa acción de descifrar, de buscar sentido en las fracturas del discurso y leer lo que no está explícito es lo que funda el método de investigación clínica. ¡Wow! Lacan revolucionó el campo al postular que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Por lo tanto, si tiene estructura de lenguaje, el trabajo clínico es fundamentalmente un trabajo de lectura de esos signos. O sea, no se trata de leer en el sentido de decodificar el alfabeto, sino de interpretar las reglas ocultas detrás de lo que se enuncia. Eso es. Para llevar esto a un terreno más concreto, pensemos en situaciones de análisis complejas en la vida diaria. No hablamos de quejarse del tráfico, sino, por ejemplo, de analizar la transcripción de una negociación difícil o un discurso político. Un gran ejemplo. Si alguien da un discurso larguísimo sobre la importancia de la transparencia y la honestidad,
pero constantemente titubea o cambia de sujeto al mencionar ciertas cifras presupuestales, un oyente normal se queda con el mensaje de transparencia. Claro, se queda con la superficie. Pero alguien que aplica esta lectura analítica se da cuenta de que la verdad no está en la palabra transparencia, sino en la evasiva al hablar del presupuesto, ¿no? Absolutamente. Y si conectamos esto con el panorama general, la gran innovación que se discute en el texto de Bernal es cómo este esquema tan sutil se traslada de la palabra hablada a la palabra escrita. Ujú. Aquí es donde ocurre una transición metodológica fascinante de las ideas de Sigmund Freud a las de Jacques Lacan. Freud inventó este método de escuchar al paciente prestando atención a los sueños y a los actos fallidos. Lacan, décadas después, tomó esta misma forma clínica de escuchar y la aplicó a los libros. Espera, ¿quieres decir que Lacan literalmente psicoanalizó un libro? ¿Trató a un texto impreso como si fuera un paciente en el consultorio? Exacto. Y no cualquier libro. Lacan sometió los propios textos escritos por Freud al esquema operacional que el psicoanálisis acababa de inventar. ¡Qué increíble! Empezó a leer la obra de Freud de la misma manera en que Freud habría escuchado a un paciente. No se quedó con la teoría superficial, sino que analizó cómo Freud construía sus oraciones, dónde se contradecía, qué conceptos repetía obsesivamente en diferentes etapas de su vida. Lacan formalizó la idea de que un documento escrito tiene un inconsciente estructural que puede y debe ser leído. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico para nuestra forma de interactuar con el material escrito hoy en día? Ajá, Porque dar el salto de una persona que respira, que hace pausas y que se contradice frente a nosotros, a un montón de tinta sobre papel o píxeles en una pantalla, parece un salto metodológico enorme. lo parece. Pero el puente para dar ese salto se resume en una sola palabra: confianza. Confianza. Sí, o más bien el contrato metodológico que se establece con el objeto de estudio. Lo esencial del método freudiano para poder abordar esas formaciones del inconsciente consistía en confiar ciegamente en el relato del paciente. Por más absurdo o fragmentado que pareciera un sueño, Freud confiaba en que ahí había un significado genuino que obedecía a una lógica estricta. Ya entiendo. Bernal nos indica que lo esencial del método del comentario de texto consiste exactamente en lo mismo. Consiste en confiar plenamente en el texto escrito, tratar a los documentos de la misma manera reverencial y atenta. Se asume que en el texto no hay errores al azar, no hay palabras de relleno. O sea, todo cuenta. Todo cuenta. Su estructura contiene una verdad que el autor consciente quizás ni siquiera sabía que estaba plasmando. Pero a ver, detengámonos ahí un momento, porque esto me genera una duda importante. Bernal dice que hay que confiar plenamente en el texto escrito. Sin embargo, vivimos en una era de desinformación masiva, de reportes corporativos maquillados para ocultar pérdidas, de artículos diseñados específicamente para manipular. Totalmente. Si adoptamos esta postura de confiar ciegamente en el texto, ¿no corremos el riesgo de apagar nuestro propio pensamiento crítico y ser engañados? ¿No es un poco ingenuo confiar así en cualquier documento? Esa es una excelente objeción, y es exactamente la distinción que este método nos obliga a hacer. Cuando Bernal y Lacan hablan de confiar, no se refieren a una confianza factual o periodística. Ok. No confías en que el texto diga la verdad objetiva sobre la realidad del mundo externo. Hablamos de una confianza estrictamente metodológica. A ver, explícame eso. Confías en que el texto tiene un significado genuino sobre su propia lógica interna. Si un texto corporativo está mintiendo o maquillando cifras, la forma particular en la que elige mentir, las palabras que usa para desviar la atención, son inmensamente reveladoras. Ah, claro. Ya entiendo. Volviendo al ejemplo del reporte corporativo. Si estamos analizando un memorándum sobre una fusión empresarial que no termina de convencer a los inversores, y el documento repite las palabras estabilidad absoluta y sinergias garantizadas 5 veces en un solo párrafo, Exacto. El lector no se lo traga. el lector analítico no confía en que haya estabilidad real. Más bien se detiene y pregunta, ¿por qué este texto está trabajando tan duro estructuralmente para convencerme de que hay estabilidad? ¿Qué está ocultando esta insistencia tan exagerada? Precisamente. El analista no juzga el texto diciendo, esto es mentira y lo descarta. En lugar de eso, asume que esa repetición obsesiva de estabilidad absoluta es un síntoma del documento.
Al confiar en la estructura del texto, la mentira misma se convierte en la clave para descifrar la verdad oculta, que es la ansiedad corporativa frente a la fusión. ¡Qué potente! Es una forma de lectura que no se deja engañar por el contenido explícito, porque está analizando el andamiaje invisible que sostiene ese contenido. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el ensayo de Bernal introduce las ideas de Jacques Alain Miller, citando un trabajo suyo de 1991, y Miller lleva toda esta dinámica a un nivel conceptual mucho más profundo. Así es. Él propone que debemos considerar el texto como una palabra verdadera, y para explicarlo utiliza un término muy específico. Dice que debemos atribuirle al texto un valor de transferencia. Ahora, la transferencia es un concepto monumental en la psicología, pero aplicarlo a un montón de hojas engrapadas suena radical. Es un concepto radical y es el corazón de esta propuesta metodológica. En la clínica, la transferencia ocurre cuando los pacientes proyectan sentimientos, expectativas o roles de autoridad sobre la figura del analista. El analista pasa a ocupar un lugar de saber, un lugar de autoridad simbólica para quien esté en el diván. De acuerdo, el analista es el que sabe. Exacto. Entonces, cuando Miller dice que debemos darle al texto escrito un valor de transferencia, está dictando que el texto ya no puede ser abordado como un objeto inerte, pasivo, que simplemente espera a ser consumido por nosotros. Ya. El texto cobra una especie de autoridad metodológica y se pone en el lugar de lo que el psicoanálisis llama el otro. En los esquemas de Lacan y Miller, este otro se representa frecuentemente con la letra A mayúscula del francés autre. Miller ubica el texto en ese lugar del gran otro que es descrito como el tesoro de los significantes. A ver, pausa un segundo porque términos como gran otro y tesoro de los significantes suenan pesadísimos. Sí, suenan un poco intimidantes. Para quienes no respiran teoría lacaniana todos los días, ¿cómo aterrizamos esto? ¿Qué significa en la práctica colocar a un artículo científico o a un contrato legal en el lugar del gran otro? Es muy útil desmitificar esa jerga. Cuando se habla del gran otro con mayúsculas, no se está hablando de una deidad cósmica ni de una persona con poder mágico. Pensemos en el gran otro como el sistema mismo del lenguaje. Las leyes, los códigos y las reglas compartidas que nos permiten existir en sociedad. Es la matriz de significados de la que todos dependemos para comunicarnos. Entendido. Así que darle al texto el estatus del gran otro significa aceptar que ese documento obedece a una matriz de reglas y lógica que es soberana. Significa que como lectores debemos someternos a la lógica interna del documento para poder entenderlo en lugar de intentar imponerle nuestra propia lógica externa a la fuerza. Eso cambia por completo la relación de poder durante la lectura. Y esto me lleva a una de las partes más contraintuitivas que menciona Bernal sobre la propuesta de Miller. Normalmente, cuando alguien se sienta a leer una investigación densa, la actitud mental es proactiva y hasta agresiva. Totalmente. Decimos, voy a interrogar este texto, voy a hacerle mis preguntas críticas, pero a ver si se sostiene. Sin embargo, Miller plantea exactamente la dinámica opuesta. Dice que en este método analítico ocurren dos tiempos vinculados. El texto pregunta y el texto responde. Es decir, que el papel es el que nos interroga a nosotros. Lo fascinante aquí es cómo esta inversión erradica por completo el ego de quien lee. Y esto es vital. Miller profundiza en la idea de que si hacemos una lectura verdaderamente profunda y analítica, las preguntas que creemos estar planteándole al texto son en realidad preguntas que la estructura misma del texto nos ha forzado a formular. ¡Wow! Cuando creemos estar cuestionando ágilmente la obra, es la obra la que nos ha guiado hacia esa interrogante a través de sus lagunas, sus contradicciones o sus énfasis. El texto dirige la orquesta. O sea, si encuentro una aparente falla lógica en un argumento, no es necesariamente porque yo sea un lector más inteligente que el autor, sino porque la estructura del texto me empujó inevitablemente hacia ese callejón sin salida lógico. Exactamente. Y el segundo tiempo de Miller es aún más estricto. El texto responde. Las respuestas que buscamos en esta disciplina de comentario analítico no pueden ser nuestras opiniones. Claro, no se trata de lo que yo piense. No se trata de decir yo creo que el autor se equivocó aquí porque mi ideología es diferente. Las respuestas válidas para este método se buscan rigurosamente dentro de los límites del texto mismo.
Hay que buscar en otra página de ese mismo documento para entender por qué ocurrió esa falla lógica. Es como armar un rompecabezas, pero solo con las piezas que vienen en la caja. Tal cual. Miller afirma que al obedecer a este rigor extremo, al asumir esta sumisión metodológica frente al documento, el efecto de transferencia se produce de forma implacable. Se convierte en un ecosistema cerrado donde la estructura del texto dicta la verdad de su propio discurso. Todo esto me hace reflexionar muchísimo sobre la aplicación práctica de esta teoría en nuestro día a día. Estamos en un ecosistema de información que incentiva la lectura puramente extractiva y superficial. Y muy reactiva, además. Si la gente lee para ganar discusiones en Internet o lee solo los titulares para confirmar posiciones que ya tenían predeterminadas. Este enfoque clínico me parece un antídoto brutal contra ese sesgo de confirmación. Definitivamente. En lugar de proyectar nuestras creencias o luchar contra un ensayo para demostrar que estamos en lo correcto, este método nos obliga a desarmarnos. Propone una lectura pasiva en cuanto a la emisión de juicios propios, pero hiperactiva en cuanto a la atención estructural. Es casi como si nos pidiéramos a nosotros mismos suspender nuestra propia narrativa personal para poder habitar verdaderamente la narrativa de ese documento. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo operamos profesional e intelectualmente en la actualidad. La inmediatez nos condiciona a reaccionar, pero al adoptar el comentario de texto como método, eliminemos esa necesidad reactiva del ego. Es un respiro en cierto modo. Lo es. Ya sea que estemos revisando la bibliografía para una tesis doctoral, analizando una nueva política pública o tratando de desentrañar las intenciones reales detrás de un correo electrónico pasivo-agresivo en la oficina. Uy, esos abundan. Bastante. Aplicar esta reverencia asegura que no pasaremos por alto los engranajes ocultos del mensaje. Si aceptamos que el texto nos propone las preguntas y esconde las respuestas en su propia estructura, logramos una comprensión infinitamente más pura. Al final del día, es un ejercicio de humildad intelectual tremendo, dictado directamente desde la tradición más rigurosa del psicoanálisis. Humildad intelectual. Me parece la síntesis perfecta para todo lo que hemos abordado hoy. En esta exploración a fondo, hemos recorrido un sendero fascinante y, la verdad, bastante exigente. Muy exigente, pero vale la pena. Empezamos desempacando la idea lacaniana de que el inconsciente es capaz de leer comprendiendo que el psicoanálisis en sí es un acto de lectura profunda sobre aquello que no se pronuncia. Luego vimos cómo esa lupa metodológica pasó de los pacientes en el diván a los libros y documentos, exigiéndonos confiar en las fisuras de un texto como si fueran pistas de un significado mayor. Así es. Y finalmente abordamos esa transformación radical que proponen Miller y Bernal. Dejar de tratar al texto como un objeto inerte para elevarlo a la posición del gran otro, un ente con su propio valor de transferencia que es capaz de hacernos preguntas y que nos obliga a buscar las respuestas dentro de su propia arquitectura, dejando nuestras opiniones en la puerta. Definitivamente es un marco teórico que desarma la forma en que solemos enfrentarnos a la información. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar este ciclo de análisis, me gustaría proponer una última reflexión construyendo sobre esta misma teoría de transferencia que detallan Bernal y Miller. ¿Adelante? Durante toda la sesión hemos hablado sobre la postura que debemos tomar al recibir y leer textos externos. Pero la gran interrogante que surge de este modelo es, ¿qué sucede entonces con el material que nosotros mismos producimos sin parar? ¡Ah, caray! Sí, si un texto verdaderamente opera con una lógica autónoma, revelando preguntas y verdades estructurales que escapan a las intenciones conscientes, pensemos en los correos electrónicos que redactamos con prisa, los apuntes de reuniones o los informes que estructuramos en el trabajo. Al escribir todo eso, estamos inadvertidamente creando un otro en el papel o en la pantalla. ¡Qué locura! Es fascinante y a la vez un poco perturbador considerar que nuestros propios textos cotidianos contienen ya la arquitectura de nuestro inconsciente. Quedan ahí almacenados en bandejas de entrada y servidores esperando silenciosamente a que alguien más, utilizando este mismo método de lectura clínica, decodifique aquellas verdades ocultas que ni nosotros mismos sabíamos que estábamos dejando por escrito. ¡Qué manera de darle la vuelta a la premisa! Esa idea de que vamos dejando un rastro de nuestro propio inconsciente cristalizado en cada correo o en cada mensaje rápido, esperando a ser analizado estructuralmente, cambia la perspectiva no solo de cómo leemos, sino de cómo escribimos. Es un cierre fenomenal para el análisis de hoy. Ha sido un verdadero placer diseccionar esto. Nos despedimos de esta exploración a fondo con esa profunda interrogante en mente.
Esperamos que a partir de ahora quienes nos escuchan miren su próxima gran lectura con la paciencia, el rigor y la mirada incisiva de un verdadero psicoanalista frente a su texto. Hasta la próxima inmersión en el conocimiento.